Vamos a tener a continuación a una persona que ha venido desde Italia. Se trata del ingeniero Andrea Lavagno. Él va a tocar un tema bastante interesante que se llama Método de excavación TBN en túneles. Él es un magíster en ciencias e ingeniería mineraria ambiental, diseñador y experto en túneles, especialista en excavación mecanizada. Ha participado en la ejecución de túneles de alta velocidad en España. Es proyectista en la fase de diseño y asistente técnico en la fase constructiva en proyectos representativos en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Canadá, Costa Rica, Italia y Australia. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de hablar en este foro y les agradezco la oportunidad a nombre de mi empresa Geodata y también le agradezco la oportunidad porque mi especialidad es sobre todo en el ámbito de la excavación de túneles con método mecanizado, ¿no? Con TBM, y tengo que decir que estoy feliz de estar aquí hoy porque por dos razones. Una, en que del tipo de obras lineales que ejecutamos habitualmente con la excavación mecanizada, si tengo que pensar a las varias obras a las que he trabajado en más de 17 años, diría que la tipología más habitual es la tipología de obras hidráulicas. En segundo lugar, quizá las obras de ferrocarriles, las obras lineares de gran longitud de ferrocarriles, y quizá las carreteras son un poco un campo un poco menos habitual para la excavación con método mecanizado por razones de Galimpos, por razones de diámetro, por razones de dimensiones. Aún así, esto ya no es así porque existen muchos proyectos, y lo veremos en el curso de la presentación de hoy, en los que la excavación mecanizada también está tomando pie para la construcción de carreteras. Y la segunda razón es también porque de las varias áreas, yo llevo casi 10 años aquí viviendo en esta área del mundo, y si tengo que decir, es un lugar en el mundo en el que todavía está costando un poco moverse hacia la excavación mecanizada. Latinoamérica es todavía un área en el que las obras de TBM no son tan frecuentes y la gente no está tan acostumbrada, tanto en los clientes públicos como en los ministerios, como en los contratistas y digamos, el mundo de la ingeniería. Mientras que en Europa y en Asia, sobre todo aparte de Extremo Oriente, eso es ya habitual, totalmente habitual, y es una de las opciones que incluso en primer lugar se piensa cuando se tiene que hacer obras lineales de gran longitud o en condiciones difíciles como puede ser una condición urbana, ¿no? Entonces, aquí en Latinoamérica todavía no es la primera conferencia a la que voy, en la que todavía cuesta un poco pensar en el método mecanizado como un método al que pensar en primer lugar para la construcción de obras. Entonces hoy va a ser como una panorámica sobre el estado del arte o dónde estamos en el mundo de la excavación mecanizada, y para que también vencamos un poco esta resistencia que hay aquí en esta parte del mundo con este tipo de obras. Entonces, lo primero que voy a hablar un poco es cuáles los principios básicos y cuáles son las tipologías de excavación mecanizada a plena sección, que se denomina habitualmente TBM por el acrónimo de Tunnel Boring Machines. Y existen varias tipologías de excavación mecanizada, y hoy nos concentraremos solo en algunas de ellas, que son las que considera varios tipos de clasificaciones según los sistemas de reacciones con los que se puede realizar el avance mecanizado, o con anillos de revestimiento o agrapándose directamente a la roca, el tipo de tuneladora, si es un tipo abierto o cerrado, es decir, que puede mantener una contrapresión en excavaciones bajo nivel freático en las condiciones urbanas, la tipología predominante de terreno, que puede ser roca, suelo, si son TBMs abiertas o con escudo, que a su vez puede ser de tipo ciclo doble. Todo esto lo vamos a ver un poco para dar una visión general de cuáles son las tipologías,
y luego vamos a ver un poco los elementos característicos de cada una de estas tipologías y del tipo de excavación mecanizada con TBM. También voy a hacer un poco una panorámica sobre cuál es el mercado actualmente, porque en muchas ocasiones, incluso con reuniones con clientes, y hay un poco de deseo de saber un poco más de cómo es el mercado actualmente de las tuneladoras y qué es lo que se está desarrollando como desarrollos futuros, y veremos que aquí también hay algo que igual puede interesar, porque muchos de los desarrollos actuales también tienen que ver con carreteras, entonces puede ser de interés para este congreso. El principio de funcionamiento de una máquina tunelera, aquí lo vemos, es el aplicar una fuerza de empuje o apoyándonos al terreno o apoyándonos al revestimiento que ya hemos realizado. Actualmente estamos hablando solo de obras de túneles en este ámbito, y aplicar una fuerza a una cabeza de corte a la cual aplicamos también un par de rotación para gestionar la rotación y causar la disgregación de la roca y extraer el material que excavamos. Y posteriormente, uno de los principios básicos de funcionamiento de la excavación mecanizada es lo de realizar el sostenimiento, el revestimiento del túnel a la vez que se realiza el avance. Entonces es una metodología respecto a la metodología convencional, digamos, de excavación de túneles, en el que el proceso de funcionamiento ya proporciona un producto prácticamente finito, es decir, ya la excavación proporciona un revestimiento y algo que puede ser casi finalizado en pocos meses después de la excavación del túnel. Las tipologías de máquinas que se utilizan se dividen, podríamos dividirlas en varias formas, pero una es si proporciona una resistencia, una contrapresión al terreno, de manera de mantener, por ejemplo, un nivel freático, si estamos bajo el nivel freático o en presencia de terrenos no competentes, entonces mantener una contrapresión al frente o sin contrapresión al frente, que son los que se utilizan habitualmente en terrenos que son más de tipo de roca. Entonces, entre las tipologías sin contrapresión, que son, digamos, las más simples como esquema de funcionamiento, se diferencia entre máquinas abiertas, y esta es una representación de cómo es una máquina abierta, típica, una máquina que, aparte de la cabeza de corte, tiene un pequeño escudo frontal que aloja la parte de rodamiento principal y de la protección de la máquina, pero toda la parte posterior del túnel es al aire, digamos, a vista, y es donde se realiza la implantación del sistema de revestimiento provisional de una forma no muy distinta de la que es la excavación convencional. Entonces, entre las ventajas de esta tipología de máquina es que hay una flexibilidad bastante elevada en cuanto a la longitud de la parte de escudo es reducida, y también el tipo de sostenimiento puede ser adaptado y puede ser variado en función del terreno que se encuentre y modificado a lo largo de distintas partes del túnel, mientras que en estas condiciones también permite rendimientos muy elevados en roca de buena calidad. Son máquinas bastante simples en cuanto predomina la mecánica más que la electrónica y otro tipo de sistemas que veremos en los otros tipos de máquinas. Entonces, también por esta razón el riesgo de atrapamiento es menor que en otras máquinas que tienen escudos. Entre las desventajas, el hecho de que para garantizar el avance de la máquina se necesita apoyarse a través de estos elementos rojos que se llaman grippers a la roca. Entonces la máquina se ancla a la roca y gracias a esta reacción puede proporcionar una fuerza hacia adelante para realizar la excavación. Si el terreno en el que se tiene que apoyar estos grippers no es de resistencia elevada, la máquina tiene que consolidar toda la parte donde se tiene que apoyar. Entonces, mientras los rendimientos son muy elevados en terrenos de roca buena, pueden llegar a caer mucho y a niveles muy bajos donde se tengan que consolidar. Otras de las desventajas es que en toda esta parte el personal está a contacto, como en un túnel convencional, con el terreno. Entonces tiene que realizar el sostenimiento, pero el terreno con derrumbes o lo que pueda pasar es
donde están trabajando los operarios, entonces no están al cubierto de una protección, ¿no? Esto es una de las cosas. Y también el hecho de que toda esta parte, antes de realizar el revestimiento, está a contacto como un túnel convencional a las avenidas de agua, a la estabilidad del frente, a la estabilidad de los hastiales. En esto no cambia mucho respecto a una excavación convencional con explosivos, aunque el disturbo del terreno generalmente es menor porque no es un disturbio que se realiza a través de detonaciones entonces la dimensión de sobreexcavaciones es generalmente menor que una excavación convencional. Pasamos a otro tipo de máquinas que son ya de escudo, y entre los escudos el primer tipo es el del escudo simple, en el que el sistema de propulsión es solo uno y no puede apoyarse al terreno, sino que únicamente se apoya al revestimiento que está montando la misma máquina. Entre las tipologías de escudo tienen de todas formas una cierta flexibilidad, porque el escudo generalmente es bastante reducido, no llega a superar los 10 metros, 10, 12 metros, en diámetros incluso grandes, de más de 10 metros. Tiene la ventaja de que instala inmediatamente el revestimiento definitivo del túnel, y ese es un revestimiento que es ya el que será final para el túnel, y lo instala dentro del escudo mismo, y entonces en una máquina de este tipo el personal que está trabajando no llega a ver prácticamente nunca el terreno, lo puede ver solo metiéndose en algunos de estos agujeros para inspeccionar el frente, pero todo el proceso se realiza de una forma no muy distinta de la de dentro de una fábrica. Entonces esto tiene ventajas claramente desde el punto de vista de la seguridad y de la calidad de los procesos de trabajo y también de la seguridad de los operarios. También, al ser completamente cerrado, da una cierta posibilidad de controlar las condiciones del terreno en el frente y en los hastiales, en cuanto que la parte por donde eventuales venidas de agua o de terreno no competente puede entrar es solo las aperturas de la cabeza de copa, que vamos a ver más adelante. Entre las desventajas, que es un proceso en el cual cada vez que se realiza un avance hay una fase en que se excava y luego hay una fase en que hay que paralizar la excavación para instalar el revestimiento del siguiente anillo que yo voy a montar de revestimiento, y solo una vez terminado el proceso puedo volver a avanzar para el avance siguiente. Entonces esto hace que el ciclo de trabajo sea continuamente alternado entre excavación y montaje de anillo. También hay limitaciones relacionadas al empuje máximo que puede proporcionar una máquina de esta, porque es el empuje que puede aguantar el revestimiento en hormigón que yo instale en el escudo. Y también el hecho de que la geometría del revestimiento, que si no la resistencia o las características del hormigón que yo utilice, pero la geometría debe ser la misma en toda la longitud del túnel que yo vaya a excavar. Eso es un limitante respecto al tipo anterior de máquina, en cuanto no puedo variar la dimensión del revestimiento como puedo hacer en una excavación convencional, y también puedo hacer en la excavación con TBM abierta. El siguiente tipo es una evolución del anterior, es una evolución en la que ya no hay un escudo, sino hay dos escudos, por eso se llama doble escudo, y fue inventada por SEIL y por otros fabricantes ya hace muchos años, y intenta aunar las ventajas de los dos tipos de máquina que hemos visto. Por un lado, puede funcionar como una máquina abierta, apoyándose contra el terreno a través de los grippers, y en otras condiciones puede apoyarse al revestimiento definitivo que yo he montado como los escudos simples. Entonces, por esto puede tener rendimientos muy elevados, en cuanto en las condiciones de roca buena puede utilizar las ventajas de la máquina abierta para tener rendimientos elevados, y en las condiciones de terreno malo no tiene las desventajas de la máquina abierta, en cuanto puede trabajar como una máquina cerrada, y tiene las mismas ventajas del otro tipo de escudo, es decir, montar inmediatamente el revestimiento, estar siempre protegido por el escudo de la máquina, y controlar también las condiciones del terreno. Entre las desventajas es que es como casi del doble de longitud que la máquina simple, y entonces
Lo que puede pasar es que la convergencia del terreno que puede llegar a atrapar la máquina en determinadas condiciones, sobre todo cuando excavamos en túneles con elevada cobertura, con convergencias elevadas, hace más vulnerable este tipo de máquina respecto a la otra máquina al problema de atrapamiento, así como a errores de pilotaje, porque son máquinas de 15, 16 metros incluso de longitud, con una articulación doble en medio que puede llevar a tener dificultad para ser llevada. El coste naturalmente más elevado y entonces la maniobrabilidad también es menos grande. Luego pasamos a otro tipo de máquinas que son las máquinas que permiten garantizar una contrapresión al frente. Hay dos tipologías actuales, digamos, aparte de las máquinas históricas de aire comprimido de otros sistemas. Hay dos grandes familias de máquinas que pueden garantizar la contrapresión. Esta es la evolución de lo que se llamaba inicialmente Slurry Shield. Mixed Shield son máquinas que tienen un solo sistema de propulsión, naturalmente contra revestimiento en dovelas, y garantiza la contrapresión del frente por medio de fangos bentoníticos, un poco no muy distinto de cuando hacemos pilotos, como metiendo bentonita para mantener la estabilidad de un terreno granular o un terreno con elevada permeabilidad. Lo que pasa es que nosotros metemos a través de un circuito continuamente bentonita en el frente. Esta bentonita la mantenemos a la presión correcta a través de una zona de burbuja de aire, que es esta representada en blanco, que también en este esquema vemos, y mantenemos siempre en presión el terreno con un gradiente que intenta reproducir el gradiente que está en el terreno debido al gradiente de la cantidad de agua, de la columna de agua que hay. Generalmente esto se utiliza en terrenos granulares que tienen una permeabilidad elevada, que pueden ser gravas o arenas, y incluso se puede utilizar a través de la regulación de esta burbuja de aire con gradientes hidráulicos muy elevados. Esta máquina puede llegar, o han llegado a niveles a trabajar de forma eficaz, incluso a más de 10 bares, ¿no? Entonces, bajo 100 metros de columna de agua pueden trabajar estas máquinas. Entre las desventajas, el hecho de que la excavación y entonces también la evacuación del material se realiza todo a través de un circuito en el que circulan grandes cantidades de fluidos de lodos bentoníticos. Entonces estos lodos bentoníticos, cuando llegan fuera, nosotros nuestro circuito lo tenemos que separar del material que hemos excavado para poder reutilizar estas cantidades ingentes de lodos bentoníticos, porque si todos vosotros conoceréis los problemas de tratar con fangos bentoníticos en pequeñas excavaciones con pilotes, máquinas como esta de diámetros de 8, 10 metros, circulan cantidades de 1000 metros cúbicos hora continuamente, las 24 horas del día. Entonces, a eso hay que claramente separar el material que nosotros hemos excavado para poder recuperar y reutilizar estos mismos lodos bentoníticos sin tener que llevarlos llevar a tirar todas esas cantidades. Y esto hace que la planta de tratamiento de lodo sea una parte importante que en excavaciones urbanas tiene su porqué, porque necesita mucho espacio, muchos espacios para poder temporalmente esos lodos mientras se van separando del material que hemos excavado. Todo esto hace que el coste tanto de la máquina como del sistema para excavar con ella sea elevado. Otro tipo que también es muy utilizado es el tipo en el que la contrapresión del terreno es garantizada por el mismo terreno que estamos excavando, y este mismo terreno, oportunamente tratado con condicionantes, con agua y con materiales varios, es el que mantiene la contrapresión. Nosotros naturalmente tenemos el mismo terreno y lo sacamos a través de una vis de Arquímedes, de un tornillo sin fin,
y de manera de poder extraer solo la cantidad de material que estamos excavando y que está entrando en la cámara de excavación. También aquí se pueden controlar de forma eficaz las presiones del terreno, tiene pero entre las desventajas algunos límites en el campo de funcionamiento de estas máquinas en cuanto a la granulometría del terreno que estamos excavando y también en cuanto a gradientes hidráulicos elevados. Entonces, por encima de los 4 o 5 bares es difícil utilizar estas máquinas porque ya las características del sistema de extracción con el sinfín llegan a tener problemas en cuanto que es el sinfín, que es el elemento que nos permite extraer el material, necesita desde la presión que está en la cámara ir a disipar a lo largo de esta longitud la presión para poder descargar a presión cero en la parte final del sinfín. Entonces, gradientes de presiones muy grandes hacen que este sinfín tenga que tener longitudes excesivas que superan la longitud que puede manejarse en una máquina de este tipo. Se realizan máquinas desde pequeñas, sobre todo en excavaciones urbanas, a muy grandes de este tipo, y ahora veremos algunos ejemplos. La elección entre un método y otro, como decía, se realiza en base a criterios de granulometría. Existen algunos tipos de granulometrías que históricamente se asocian a la excavación de EPB, Earth Pressure Balance, y otros que se asocian a una excavación de tipo Slurry Shield o Mixed Shield, y aunque los límites de funcionamiento entre estos tipos de máquinas cada vez se van moviendo un poco más, porque en el campo de la EPB, que no necesita de una planta de tratamiento en el exterior, los límites se han ido moviendo cada vez más hacia terrenos incluso mucho más granulares y con permeabilidad elevada respecto a lo que era hace 30 años. Y también, por otro lado, las máquinas de EPB, al tener que separar el terreno que nosotros estamos excavando al final de cada circulación del material de un lodo bentonítico, tiene problemas cuando el material mismo que estamos excavando es arcilla o un material que es difícilmente separable. Entonces, en ese caso sí que tiene mucha ventaja utilizar una máquina EPB respecto a una máquina Slurry, porque el coste de separar esa bentonita del material que hemos excavado llega a ser muy importante. Vamos a ver ahora un poco los elementos característicos que son comunes en algunos casos, y en algunos casos son peculiares de una de estas tipologías, de cada una de las partes características de una máquina TBM. La primera es la cabeza de corte, y aquí os he puesto que es la que realiza la rotura, la disgregación del terreno o de la roca mediante la acción combinada de empujar y rotar, como un gran taladro, y aloja las herramientas de corte, que son las que, para no tener que cambiar toda la cabeza de corte por la usura o por la abrasión o por el contacto con el terreno, se dispone dentro de la cabeza de corte, alojada en la cabeza de corte en la parte frontal, de herramientas que se puedan ir cambiando para poderlas sustituir sin tener que desgastar toda la cabeza. Y se va desde cabezas de corte de tipo para roca, como esta que se ve a la derecha, a cabezas de corte para excavar en suelos o en terrenos granulares, como la de la izquierda. Esta, por ejemplo, es de una Mixed Shield. Se verá que en la cabeza de corte para roca la disgregación es sobre todo por efecto de estos discos que se llaman cortadores, mientras que en los terrenos sueltos el número de cortadores quizá es muy reducido, a veces hay solo algunos, y el contacto es a través de dientes o de picas o muchos tipos distintos de herramientas puestos en los brazos principales. También lo que cambia es el grado de apertura de las cabezas. En terrenos granulares es generalmente muy elevado, y en roca, donde nosotros no necesitamos hacer entrar grandes cantidades de material, al contrario, necesitamos que el ingreso del material en condiciones de roca fracturada sea lo más controlado posible. Las aperturas donde entra el material son solo pocas.
uno de los parámetros que se utiliza es el grado de apertura de la cabeza para identificar esta característica. Detrás de la cabeza de corte está lo que hace girar la cabeza de corte, y esto es generalmente a través de motores que pueden ser o eléctricos, con variadores de frecuencia para poder garantizar que vaya progresivamente de 0 hasta el número de rotaciones por minuto que la máquina tiene. Por tener una idea, las cabezas de corte giran en excavaciones urbanas, en suelos, con una velocidad entre 1 y 2 giros por rotaciones por minuto, mientras que en excavaciones en roca, en el que la cantidad de material que entra por cada rotación es mucho menor y hay que disgregar la roca pasando muchas veces por ella, se llega en las máquinas más pequeñas hasta 10, 12 revoluciones por minuto, o 5 en máquinas del alrededor de los 9, 10 metros. Detrás, estos motores insisten en todo un sistema complejo de motorización y de un rodamiento principal que permite que cada uno de los motores con su piñón actúe sobre una corona dentada grande, que es la que hace girar el complejo de la cabeza. Más atrás del sistema de motorización está el sistema de empuje, y se diferencia, como hemos visto antes, entre un sistema radial, que se apoya contra el terreno de forma perpendicular a la dirección de avance, y estos son los grippers, que se denominan grippers, o cilindros de empujes que permiten la traslación y el apoyo al revestimiento ya montado en dirección longitudinal a la dirección de excavación. ¿Cómo funciona el sistema de empuje de un revestimiento con dovelas? Nosotros tenemos un cierto número de cilindros de empujes que durante la excavación apoyan todos contra el revestimiento y permiten que la máquina avance, y el piloto incluso puede variar la presión que aplica a los distintos grupos de cilindros para dirigir la máquina en la excavación. Cuando ha terminado la excavación, retrae un grupo de cilindros cuando ya la máquina está parada, y a través de un erector va montando el revestimiento en una de las partes. Luego retrae la siguiente, y así hasta montar todo el revestimiento por partes. Y esto es como se van modificando la posición de cada avance, también de la forma de que las juntas que hay entre uno de los revestimientos y una de las dovelas y la siguiente minimice la posibilidad de infiltración a través de las juntas. También las dovelas tienen toda una serie de juntas longitudinales y radiales para evitar la infiltración en estas juntas, ¿no? Pero generalmente el diseño expresamente hace que el montaje de los anillos se realice de forma desfasada en uno respecto al siguiente, para no alinear un número mayor de juntas de lo necesario. Aquí también vemos la diferencia entre revestimiento convencional y un revestimiento en dovela prefabricada. El revestimiento debe ser parte de la fase de diseño, y que debe ser el elemento que también determine qué tipología de máquina yo voy a utilizar, sobre todo en una excavación en roca, porque el revestimiento debe ser el que aúna todas las posibles contramedidas a los posibles riesgos constructivos, porque en una obra lineal de gran longitud yo puedo encontrar terrenos de mucha tipología distinta, y entonces, así como en un túnel convencional yo voy a tener distintas secciones tipos para cada parte y para cada condición del terreno o de la roca, y mi revestimiento será dimensionado por cada condición, así tengo que hacerlo para la excavación con TBM. Entonces, en el caso de que yo tenga una máquina, o opte para una máquina sin escudo, con un revestimiento convencional, yo tendré distintas tipologías de revestimiento primario, como igual lo hago en las excavaciones convencionales, ¿no? Entonces, pernos, shotcrete, mallazo, todo lo que competa, cerchas, y lo tendré que montar en el espacio posterior a la máquina.
Cuando opto por condiciones, cuando conozco por la geología del túnel que voy a excavar, cuáles son los riesgos y cuáles son las condiciones, y decido optar por un revestimiento de dovela prefabricadas, entonces tendré que hacer un diseño de dovela prefabricada que pueda suplir a todas las condiciones del terreno que voy a encontrar a lo largo. Y naturalmente se tiene que hacer con un cierto margen, porque en obras lineares de gran longitud existe una incertidumbre sobre lo que puedo encontrar a lo largo del túnel. Por otro lado, la excavación con dovelas prefabricadas garantiza unos niveles de calidad del revestimiento que es provisional y a la vez definitivo, que yo monto inmediatamente en la fase de excavación, que es de fábrica, ¿no? Entonces tiene como la diferencia entre un hormigón echado en obra en una carretera, en un puente, entre algo prefabricado y algo hecho en obra. Los niveles de calidad que yo puedo garantizar con una prefabricación son los que yo determino, es decir, los puedo conocer y prever exactamente antes de la ejecución. Estas son algunas imágenes de la fase de diseño, ya el diseño ahora en BIM, 3D o todo lo que sea, se puede ir a prever todos los aspectos de diseño de todas las configuraciones posibles de montaje de los anillos con todas las instalaciones, utilizando varias metodologías o prefabricado o partes como estas hechas en la fase de construcción en obra. Se llega luego a la fase de fabricación y finalmente a la fase de montaje dentro de la tuneladora a través de lo que es el erector. Aquí otras imágenes de software especializado para considerar todas las posibles combinaciones de posición y bueno, lo que ahora se hace también es llevar más allá la fase de diseño de todo esto, englobando desde el diseño hasta luego la construcción en modelos BIM, en los que nosotros podamos ver tanto desde la fase de diseño, la fase de construcción, y que eso siga para el dueño luego de la obra en la fase de manutención y la fase para poder trazar perfectamente todo lo que ha pasado en el proceso constructivo desde un punto de vista también informático y de modelo 3D, ¿no? Entonces hay todo tipo de software especializado para gestionar todo esto y se está llegando a niveles de control y de posibilidad de modelizar todo a niveles muy elevados. Otras imágenes de todo lo que hay que preparar para que en la fase de construcción todo pueda funcionar. Los anillos se dividen en varias tipologías que pueden ser rectos cuando los anillos son formados por dovelas que cuando montadas forman un anillo con todas las caras paralelas, o anillos universales que son los más utilizados, en los que existe incluso una parte más grande del anillo respecto a la otra, lo cual permite realizar curvas montando de determinada forma la parte más corta versus la parte más larga. Permite realizar curvas que en función del tipo de obra y de las características del trazado son más o menos pronunciadas, pero se puede llegar a realizar incluso con los elementos prefabricados con taper, como se llaman, la diferencia entre la parte más larga y la parte más corta, diferencia de longitud muy pronunciada, sobre todo en excavaciones de metros, donde se puede llegar a radios de curvaturas más bajos. El paso siguiente es, una vez que yo he montado mi revestimiento dentro del escudo y la máquina avanza, ocurre que esa diferencia de dimensión entre el montaje del anillo al interior del escudo y el terreno, yo la tengo que rellenar de alguna forma para garantizar tanto el contacto entre el revestimiento y el terreno, también con finalidad de impermeabilización y también para hacer que no haya cargas concentradas en partes del revestimiento. Es decir, la forma circular es la forma que estructuralmente funciona mejor y esto garantiza también que las cargas se repartan de manera uniforme
sea cual sea el coeficiente que modifica la carga horizontal con la vertical, pero que sean repartidas de la forma más uniforme sobre el revestimiento. Entonces, para ello, rellenamos el espacio entre terreno y revestimiento con distintos materiales. Y estos distintos materiales también, según las condiciones del terreno, pueden tener funciones distintas, es decir, pueden ser drenantes o no drenantes. Generalmente se opta en muchos de los casos urbanos por terrenos no drenantes, porque yo no quiero tener ningún tipo de fuga hacia el interior del túnel. Por ejemplo, un túnel carretero, yo no quiero tener agua que entre por las juntas del revestimiento, pero al contrario, en otros tipos de obras sí, porque, por ejemplo, obras con grandísimas coberturas en los que no es posible garantizar la impermeabilidad total del revestimiento porque las cargas hidráulicas son de decenas de bares, pues en esos casos, al contrario, yo opto por drenar y canalizar el agua que yo voy filtrando y, bueno, luego tengo que pensar cómo lo voy a tratar, porque si lo tengo que mandar de un lado, del otro, del túnel, eso Pero, por ejemplo, en los grandes túneles alpinos, donde hay coberturas de más de 10.000 metros por encima del túnel, hay zonas con cargas hidráulicas muy altas, entonces es imposible impermeabilizar totalmente el túnel. Entonces se decide canalizar ese agua, entonces el revestimiento alrededor es voluntariamente drenante, justamente para poder canalizar el agua y no hacer que revente o dañe el revestimiento en hormigón. Para esto, para drenar, generalmente se realiza un relleno con grava, una grava muy grande de tipo pre-gravel, o en caso de excavaciones urbanas en que al revés queremos impermeabilizar, se puede usar o morteros o mezclas bicomponente en que hay una lechada con un activador que gelifica nada más salir del escudo de cola y también hace que ese espacio sea rellenado de forma inmediata en las excavaciones urbanas para minimizar el asentamiento del terreno incluso en ese pequeño espacio que es el espesor del escudo. Otro de los elementos típicos es, claro, nosotros estamos bajo tierra con esta máquina y hay que dirigirla para seguir el trazado de la obra y el guiado se realiza de forma constante a través de sistemas automatizados que calculan la posición real. Todo va mucho más rápido que un túnel convencional en el que podemos hacer un replanteo a cada frente de excavación cada vez que hacemos un avance. Aquí los avances son tantos al día y entonces tenemos que poder direccionar la máquina de forma eficaz, de manera autónoma. Entonces utilizamos elementos que son estaciones totales que miden puntos fijos en el revestimiento del túnel más atrás y miran unas dianas que están posicionadas en el escudo y la miran X veces cada segundo, miran atrás, miran adelante, miran atrás, miran adelante y son capaces de determinar exactamente en cada instante mientras el piloto está avanzando para direccionar la máquina y decirle si la máquina se está desviando de un lado o de otro. Esto es sobre todo importante, muy importante en las excavaciones urbanas, en los que también pasamos a veces muy cerca de edificios, de cosas. Hemos tenido obras en que ha sido necesario pasar 60 centímetros por debajo de otras obras de arte con máquinas de 10 metros. Entonces, eso se puede hacer y necesita su control, pero se puede hacer también sabiendo dónde estamos en cada instante. Y esto se hace a través de estos sistemas de control de guiado que las máquinas proporcionan. Naturalmente son todos sistemas informatizados, desde los sistemas algunos más antiguos a los más modernos, y muchos de ellos incluso, como os decía, sobre la posibilidad de montar los anillos de una forma o de otra para garantizar las curvas, los sistemas ya dan también la consecuencia constructiva de cada anillo en función del guiado en el instantáneo que tiene la máquina en ese momento. Y entonces aquí también la tecnología hace pasos muy grandes en todos estos años. ¿De dónde se controlan estas máquinas? Hoy día son totalmente controladas, ya casi no existen máquinas que se controlen por palancos hidráulicos, que son
quizás solo las máquinas abiertas, pero de más antigua concepción. Ahora son como oficinas dentro de la máquina en la que todo es controlado a través de un sistema, de un autómata central que direcciona todos los sistemas hidráulicos, eléctricos y electrónicos, y son manipulados por gente que ya es con un nivel de especialización muy alto, que son casi informáticos, diría, hoy día, ¿no? Otro de los elementos es que la parte del escudo en sí, la máquina tiene un largo tren seguidor que le permite alojar en el espacio de la dimensión del túnel, le permite alojar todos los sistemas que hacen funcionar la máquina, ¿no? Desde la parte de la cabina de control, que generalmente es más adelantada, los sistemas para evacuar el escombro, los sistemas para alimentar el montaje de los anillos que se realiza aquí, hay todo un sistema para alimentarlo. Generalmente hasta aquí llegan trenes que llevan los materiales para que puedan funcionar, pero estos son solo los primeros metros de las máquinas, y una máquina puede llegar a medir hasta 200, 250, hasta 300 metros en total. Generalmente cuanto más pequeño el túnel, más largo el tren seguidor, mientras que máquinas de 10, 12 metros pueden tener también backup bastante compacto, porque claro, tener más altura y más gálibo pueden permitirse meter más cosas en los primeros metros. Ahora una máquina que estamos siguiendo en Buenos Aires, claro, tiene 3, 4 metros de diámetro interno y mide casi 200 metros el backup, ¿no? Entonces, cuanto más pequeña, paradójicamente más largo el tren seguidor. El material excavado debe ser evacuado de forma continua y con caudales muy grandes por los rendimientos que tienen estas máquinas. Entonces, según la dimensión del túnel y la finalidad o cómo está gestionado, puede ser a través de camiones, dumper, o a través de vagones, que luego pueden tener que ser gaseados en la salida del túnel, por ejemplo en un pozo como en este caso, o la manera más eficiente es por medio de una cinta transportadora cuando los caudales son muy grandes. La cinta va apoyada directamente dentro del túnel, luego al final de la ejecución se desmonta y, bueno, como se trabaja en las grandes mineras, en los túneles mineros, sí. Otro sistema es cuando se realiza a través de mix shield, tiene que ser sacado a través de tuberías, y esta es una típica planta de tratamiento que hay en la parte exterior del túnel. Cómo se suministran los materiales es también a través de trenes o a través de vehículos de tipo de concepción más moderna sobre goma. Algunas áreas que son de gran importancia son los portales, porque este es un ejemplo de un túnel en el norte de España, en el que, claro, para un túnel de 25 kilómetros, esta es el área de uno de los portales, entonces hay que tener en cuenta la dimensión también de los obradores para garantizar que la producción sea elevada. En cuanto se pueden hacer obras con portales más pequeños, pero es la logística y el rendimiento que sufre a causa de ello, porque hay que hacer funcionar la máquina con un suministro de materiales muy grande. Asimismo, en los portales, otras áreas importantes es el acopio de las dovelas, que también hay que calcular, o en las áreas urbanas, incluso en dimensiones más pequeñas, considerar, por ejemplo, en el caso de las máquinas Larry, la parte donde el tratamiento de los lodos y todo esto. Y luego unas áreas de instalaciones específicas. Naturalmente, estas máquinas funcionan con un gran suministro de energía, entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo en áreas de alta montaña o aisladas. Por ejemplo, en una máquina, para dar un orden de gratitud, una máquina de 9-10 metros rondará solo la cabeza de corte unos 2.500, 3.000 kilovatios, ¿no? Entonces, otros servicios pueden sumarle 1 o 2 megas más, entonces estamos haciendo una cuenta de unos 5 megavatios de potencia necesaria. Luego todas las cintas, los servicios exteriores, todo eso suma. Suministro de agua también, necesita un suministro continuo de agua, y en caso de excavaciones urbanas, todo lo del tratamiento del terreno, los tratamientos especiales, todo eso son otros aspectos.
Para montar y desmontar también, típicamente se necesitan espacios o a cielo abierto, como esa misma obra que veíamos antes, o en pozos. Este es el proyecto Riachuelo ahí en Buenos Aires. Entonces, excavaciones urbanas, también se montan las máquinas en pozos que según la dimensión que se dispone tendrán más o menos espacio, incluso la parte de backup deberán que ser montada por fases en caso de disponer de un pozo de dimensiones reducidas. Otro aspecto importante de la gestión es el control de parámetros y de ejecución, en cuanto hoy día ya no se depende de que un piloto escriba algo de lo que ha hecho en el turno, sino que todo es continuamente grabado y registrado y se puede ver desde cualquier lugar del mundo a través de plataformas en internet. Entonces los datos desde la máquina salen hasta servidores y son procesados también para que todos los datos son trazables y pueden ser recuperados, incluso a fines legales, en muchos casos en excavaciones urbanas en las que puede ser necesario ir a ver qué ha pasado en algún momento cuando estamos excavando por debajo de edificios o de estructuras sensibles, ¿no? Entonces, hoy día todas las máquinas tienen un sistema para que el cliente y la supervisión y todos los que están involucrados puedan seguir en tiempo real lo que está pasando. Por ejemplo, sobre todo esto en las máquinas urbanas, como por ejemplo en una máquina PB, los parámetros más importantes que controlamos son las presiones de soporte del frente, la densidad aparente en la material de la cámara, el condicionamiento del terreno, cómo es rellenado este espacio alrededor del anillo y cuál es la cantidad del material extraído, aparte de parámetros mecánicos y de desviaciones del guiado y todo esto. Pero estos parámetros son controlados en tiempo real por ingenieros y por supervisión y por quien está realizando la obra para garantizar que se esté excavando siempre dentro de unos rangos que permitan la seguridad de los que están viviendo por encima de la excavación. En el caso de una máquina Mist-Shield son similares, pero sobre todo tienen que ver con el fluido, el slurry, ¿no? El fluido bentodico que estamos usando, entonces el nivel de slurry, la pérdida, la característica, las presiones y todo esto. Voy más rápido porque me han dicho que me estoy alargando. Entonces, en cuanto a máquinas de roca, el número de parámetros es menor porque no tenemos una contrapresión del frente, pero solo el relleno del estrados y la cantidad de material, aparte de los parámetros mecánicos. Todo esto, naturalmente, hay que verlo de una forma holística, dando un control cruzado de todos estos parámetros, porque muchas veces uno solo de los parámetros en el tiempo no da ninguna indicación si no lo pongo en relación con los demás. Y esto es lo que hacemos las ingenierías y los que trabajan en esto, analizando segundo a segundo los datos para entender cómo si el terreno está siendo mantenido en los rangos de operación que son los que se necesitan para evitar principalmente asentamientos de lo que viene por encima. Para eso hay plataformas de proyecto que permiten, para mí, supervisar una máquina que esté en Buenos Aires o en Rusia o en Australia o donde sea en tiempo real, y esto se hace ya desde hace muchos años y es algo que está muy asentado en el mercado. Se hace todo tipo de reportística, de revisiones y todo esto. Otro de los aspectos que siempre interesa mucho es que se piensa cuál es el coste de máquinas de este tipo. Entonces, naturalmente hay un amplio rango de opciones que dependen mucho de los elementos tecnológicos que van con cada máquina. Solo para dar un orden de magnitud, para una tipología de alrededor de 9-10 metros, veis el orden de magnitud de costes para máquinas abiertas, single shield y double shield, EPB y slurry, más o menos están en estos rangos, a veces un poco más, un poco menos. Entre las máquinas a contrapresión, 80, 90, más del 80% de las máquinas del mundo son de tipo EPB y 10-20% son de tipo slurry, mientras que entre single shield y double shield son las dos que más se reparten en el mercado respecto a las máquinas abiertas. Entonces son cifras alrededor de del orden de 10-20 millones de dólares, que naturalmente tienen un impacto sobre un coste realizado con una tecnología de este tipo,
y entonces se amortiza solo si la longitud del túnel es de una cierta dimensión. Un número de rule of thumb clásico es que por encima de 6 kilómetros ya las máquinas de este tipo se hacen rentables, en cuanto la incidencia de la máquina se mantiene entre un 20, un 30%, 35%, no más. Pero se dan casos en que incluso con un túnel de 2 kilómetros la necesidad de mantener la contrapresión del frente sea tan prime sobre el coste, porque no es posible realizar un túnel de gran dimensión con métodos convencionales bajo quizá 10 metros por debajo de edificios importantes. Esto también se da, ¿no? Entonces, la operación, esto es el coste de suministro de la máquina, que pero generalmente los contratistas compran y meten dentro de su precio global de la excavación del túnel, y la operación tiene unos costes fijos, que es naturalmente todo el equipo de personal que está trabajando, y eso es muy variable respecto al rendimiento. Entonces, un equipo muy grande puede resultar muy barato si la máquina va muy rápido, pero si la máquina está parada un mes, es un coste que va encima del proyecto de forma muy fuerte. Los costes de materiales en una excavación de este tipo pueden ser muy variables, sobre todo en las máquinas que trabajan con un revestimiento de tipo convencional, mientras que con el revestimiento en dovelas es una forma también de estabilizar ese coste, porque el revestimiento se sabe ya cuál es la tipología de revestimiento desde el primer día en que se hace el proyecto, y se sabe ya cuánto va a costar cada metro excavado. Y en esto tiene una ventaja muy grande respecto a los que tienen revestimiento de tipo convencional. Los plazos de entrega son otro aspecto que hace que las máquinas se utilicen sobre todo en trayectos largos, que tengan por lo menos un número mayor de 5 kilómetros, en cuanto para construir y transportar una máquina de este tipo se considera generalmente un año, ¿no? Entonces, si un proyecto en un año pudiese haber terminado de forma convencional, entonces no merece la pena una máquina de este tipo. Pero para proyectos ya largos de 10 o 15 kilómetros, eso se amortiza mucho, porque si bien yo tengo todas las finalidades, las fases de fabricación y de montaje que me puedan llevar más de un año, o puede ser, si hay máquinas usadas, puede ser alrededor de los 6 o 9 meses, el rendimiento es otra cosa respecto a un túnel convencional. Entonces, es verdad que depende muy fuerte, de manera muy directa, de la gestión que el contratista haga de la máquina y del hecho de que sea capaz de hacerla correr, digamos, y la logística también tiene un aspecto muy importante, que a veces es casi tan importante como la calidad del terreno, siempre que no estemos en condiciones tan extremas, pero rendimientos del orden de 12, 15 metros al día son habituales, digamos, ¿no? Nadie se sorprende en poner en un proyecto en fase de diseño que una máquina va a ser 300, 400, 450 metros al mes, porque son rendimientos totalmente normales. Entonces, claro, con una longitud de unos kilómetros, estos rendimientos muy elevados, que son de un orden de magnitud mayor o más respecto a una excavación convencional, pueden ser. Rendimientos buenos son alrededor de los 20 metros al día, es decir, 600 metros, pero aquí hay casos, incluso Metro Quito, que hicieron 1500 metros en un mes, ¿no? Entonces, rendimientos muy elevados que ojalá veamos aquí también en Lima, con el proyecto de la línea 2, cuando empiecen a excavar las tuneladoras. Un pequeño, solo mostrar cuál es el mercado actual para que sepáis que se mueve en el mundo. Son fabricantes internacionales que suministran en cualquier punto del mundo. En muchos casos, yo me acuerdo hace años, me preguntaban, pero aquí en Chile me preguntaban, no sé, si no es muy habitual, no suministran. Estos proveedores van a Nepal, van a cualquier sitio al fondo del desierto y traen sus máquinas sin ningún problema, son players globales. Son principalmente alemanes, australianos o americanos. Uno a uno, Erreknet es el actual líder de mercado, que tiene miles de máquinas por ahí por el mundo y suministra en cualquier país del mundo. Aquí en América Latina
aparte varias líneas de metro de Sao Paulo y de Río han trabajado en el Coca-Cola Sinclair en Ecuador, y en el Riachuelo ahora tienen 3 máquinas, ¿no?, que estamos siguiendo nosotros, 2 EPBs y una Mixshield allí en Buenos Aires. Otro proveedor importante, que fue el primer productor de TBM en la historia, es Robbins, americano, que inventó el doble escudo con Celi en los años 70. Aquí también suministró una de las máquinas del Coca-Cola Sinclair, y en Perú suministró la máquina de Olmos, ¿no? Otro proveedor importante es Wirth, que ahora se llama Craig Wirth, porque históricamente hasta los primeros 2000 se llamó Wirth, y luego pasó a una noruega que hacía cosas petrolíferas, y luego pasó a una empresa china ahora de Craig, entonces ahora se llama Craig Wirth, y también es un productor histórico que tiene más de 800 TBM producidas en el mundo, y aquí en América Latina trabajó en San Francisco y en Ecuador, en una máquina en Chile, Chacayes, y en Gastão, en Brasil también. Otro de los proveedores ahora que está muy en crecimiento es Terratec, que es australiano. Ahora mismo está suministrando mucho en India, en Turquía, en China, en el sureste asiático, y también suministró en América Latina para el metro de Santo Domingo. Y finalmente NFM Technologies era una empresa estatal francesa derivada de la agencia de las centrales nucleares, Framatome, que fue privatizada, pasó a ser chino, y ahora recién fue comprada hace pocos meses por una empresa alemana, pero está un poco en crisis, y aquí en América Latina suministró la máquina para el San Francisco, en Ecuador. Otros constructores son sobre todo japoneses, Kawasaki, Komatsu, Mitsubishi, coreanos también, y chinos, desde que muchas máquinas, muchos fabricantes europeos, alemanes, americanos fueron a China a construir y se metieron en JV, como ocurre frecuentemente en China, y entonces también hay fabricantes chinos ahora que trabajan sobre todo en China, que es el mercado principal donde se pueden tener decenas de TBM a la vez en la misma ciudad, construyendo líneas y líneas de metro, principalmente. Y luego un pequeño elemento de desarrollos actuales que pueden interesar en el tema de carreteras, porque todas las máquinas más grandes naturalmente son por temas de carreteras, sobre todo bypass o túneles urbanos o bajo ríos o bajo áreas muy pobladas. Todas las más grandes han sido por fines carreteros, ¿no? Entonces tenemos las máquinas de la M30 de Madrid, que a su vez tenían una particularidad de una cabeza de corte grande y una pequeña cabeza de corte que giraba en sentido opuesto para contrastar el par. En su momento eran la más grande del mundo, luego llegó la máquina de Spargo de la variante apennínica en una autopista en Italia entre Bologna y Firenze. Ahora está la máquina de Westgate en Australia con el mismo diámetro, 15 metros y medio. Son casos que permiten alojar 3 carriles y también un gran espacio superior e inferior, incluso para vías de servicio de emergencia, partes de ventilación muy grandes, ¿no? Sobre todo bypass urbanos, se puede tratar de áreas donde son muy traficadas y hay que construir bypass de un cierto número de kilómetros urbanos sin excavar y hacer trincheras que, como conocemos aquí en Lima, serían devastantes desde el punto de vista del impacto sobre la circulación actual. Otro campo de desarrollos actuales son máquinas convertibles que pueden funcionar o en un modo o en el otro. Entonces pueden extraer el material con un sinfín como una EPB y ser cambiada a una máquina con cinta en caso de pasar a roca, o máquinas que pueden pasar de EPB a slurry. Y una de las tipologías que ahora también va muy de moda en el mundo
en el mundo son las máquinas Variable Density de RCnet, que permiten trabajar tanto en modo EPB como en modo Slurry, aunando un poco los dos sistemas de contrapresión que existen en el mundo. Y lo último es una compañía que recién empezó hace 2 o 3 años, de Elon Musk, el fundador de Tesla, de los cohetes y de las máquinas eléctricas, que se enfadó un día estando en un atasco y decidió que ya había que empezar a excavar túneles de una forma distinta, igual que el cambio de los coches combustión interna a los Tesla, pues él decidió que como proyecto personal iba a empezar una empresa que construyera túneles a 10 veces la velocidad de los demás y al 10º parte del coste. Para ello, él apunta a que el diámetro sea mucho más pequeño, alrededor de 5 metros en lugar que 8 o 9 metros, con fines carreteros y con la idea es que sean vehículos autónomos eléctricos que se conduzcan solos y que puedan entrar y subir. Entonces, esto es lo que se mueve actualmente, pero contra todas las previsiones ha realizado también un proyecto piloto en Los Ángeles, ha conseguido una autorización para excavar su propio túnel con una máquina de nueva concepción, que en realidad la primera máquina que han construido no es tan nueva de concepción, pero ya tiene un plan para una segunda y luego una tercera que será, nadie sabe cómo, porque lo mantiene en gran secreto, ¿no? Esto es un poco un desarrollo. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues ahora mismo los campos de mejora en el que se está investiendo son los campos para el backfilling, la tecnología de los cutters, las máquinas que pueden ser de 2 tipos para funcionar en distintos tipos de terreno, como la Variable Density de RCnet. Continuamente se van incrementando las especificaciones técnicas de esta máquina, que son ya hiper sobredimensionadas por cualquier campo, pero eso es un buen avance porque permite, aunque incremente un poco los costes, permite evitar esos casos de problemas en los que la paralización de una máquina es catastrófica. Otro de los campos es reutilizar los materiales que son excavados para otros fines, para parte de los de revestimiento, por ejemplo, y mejorar la logística, la rotación de la cabeza, las cámaras de excavación y la extracción del material. Todos ellos son campos en los que estamos esperando y vamos a ver dónde será la próxima revolución, pero el sistema ya tiene una madurez, digamos, en estos años que es muy elevada y entonces ojalá veamos también muchas de estas máquinas aquí excavando en Lima y en el Perú. Bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta.